Para todos los jóvenes y pues también para los no tan jóvenes. Bueno, un método anticonceptivo es toda aquella sustancia o inclusive algún dispositivo que puedes utilizar para evitar el embarazo. Hay mucho miedo, mucha vergüenza de ir a pedirlos a la farmacia. La única forma realmente en la que tú no te embaraces por completo, pues es... Está interesante, ¿verdad? Quédate para más. Que aunque el porcentaje de la cirugía es muy alto, no es completamente el 100%. Recibimos con mucho gusto al doctor Emanuel Retana. Así es, oigan, y hoy, doctor, con un tema bien importante y es para todos los jóvenes y pues también para los no tan jóvenes, porque vamos a hablar del uso correcto de los métodos anticonceptivos, tanto a temprana edad como ya cuando uno es mayor. Para empezar, obviamente, con la pregunta, ¿qué es un método anticonceptivo? Bueno, un método anticonceptivo es toda aquella sustancia o inclusive algún dispositivo que puedes utilizar para evitar el embarazo. Esa es la finalidad, evitar el embarazo. ¿Y cuáles son los tipos de métodos anticonceptivos? Bueno, mira, generalmente los métodos anticonceptivos se pueden dividir en los métodos hormonales y en los métodos no hormonales. De igual forma se pueden dividir en métodos reversibles y los que hasta hace poco se conocían como irreversibles, que hasta cierto punto ya pueden volver a ser reversibles. Como cambiar de opinión. Así es, sí. Hay mucha, por ejemplo, la educación en México y en Durango, como me imagino que es así, a mí me tocaba exponer de métodos anticonceptivos en la prepa, no fui esa vez y ya todas mis compañeras tienen hijos, entonces yo me siento como responsable, de hecho les doy dinero a ellas. Entonces, ¿qué tan importante es conocer este tema, Doc? Porque pues en la escuela, la verdad, no nos lo enseñan como deberían. Es bien importante, fíjate que actualmente los embarazos cada vez se presentan en personas más jóvenes. Esto tiene mucho que ver con el conocimiento de métodos anticonceptivos, con el hecho de saber que tú puedes cuidarte para evitar un embarazo. Y esto vuelve al hecho de que una vez que tengas o inicies relaciones sexuales, pues lo ideal sería acudir a tu médico, porque ya lo hemos dicho antes. De entrada tienes que ser tu papá Nicolau para llevar una vida sexual responsable, y otro punto muy importante de una vida sexual responsable es el saber qué método anticonceptivo quieres utilizar. Actualmente yo creo que desde el punto de vista pues también cultural es difícil tener hijos a una edad joven, entonces existen miles, infinidades de métodos que pueden ayudarte para poder evitar esto. Depende de las necesidades, depende de la eficacia del método, es lo que las mujeres o los hombres tomamos el método anticonceptivo que más se nos facilite utilizar según nuestras necesidades. Ahora, existe una gama muy grande y amplia de métodos anticonceptivos, pero ¿cuáles son los más efectivos y cuáles son aquellos que tal vez no brinden una mayor eficacia al momento de prevenir embarazos? Fíjate, es bien importante eso que estás diciendo, dependiendo de cada persona, inclusive hasta del estrato socioeconómico, qué tipo de método anticonceptivo debes utilizar, porque pues podemos dejar en cuenta que no necesitas a veces ni gastar un solo peso para utilizar un método anticonceptivo, porque puedes utilizar uno como lo es el método del ritmo, saber en qué días tú generalmente eres regular y poder evitar las relaciones sexuales en este momento. Hablando de eficacia, pues lo que son las cirugías son los más eficaces. Sin embargo, la cirugía está recomendado generalmente en aquella persona que ya no quiera tener más hijos. Independientemente de la edad. Muchas personas, muchas mujeres sí tienen el miedo de, pero soy muy joven, ¿me puedo operar? No, claro, adelante. Aquí el impedimento nada más sería que estuvieras completamente segura de que ya no quieres tener más hijos y te puedes operar. A veces satanizamos mucho lo que es la cirugía, desde lo que es el dolor. Sobre todo muchas cirugías se realizan en el momento de hacer una operación como es una cesárea, y muchas mujeres sí. Es que me platicaron que las cirugías duelen más que hacer una cesárea normal. No, pues prácticamente no estamos haciendo una cirugía extra, estamos utilizando el mismo campo quirúrgico, no tienen por qué doler más. Otras mujeres te hablan de, es que me va a dar cáncer antes de tiempo, es que me va a dar menopausia antes de tiempo. No, tampoco tiene nada que ver. La irrigación del ovario del sangre es diferente, el ovario sigue funcionando normal. Inclusive un dato curioso, se ha encontrado que el cáncer de ovario realmente inicia en las trompas de falopio. Entonces, si logra retirar las trompas, pues hasta cierto punto pudiéramos estar disminuyendo el cáncer de ovario. Después de las cirugías, pues siguen los hormonales. Yo creo que los dos más importantes y más eficaces son el implante subdérmico que va en el brazo. Aquí, en esta parte esto, ¿no? Ah, en esto.
Así ¿cierto? es, Ajá. dependiendo si eres derecho o izquierdo, ¿no? Entonces se pone en el lado que utilices menos y el otro método es el DIU, liberador de una hormona que se llama generalmente Mirena. Esto es como un DIU de cobre, que es el que todos conocemos que es una T envuelta en cobre. Sin embargo, esta no tiene cobre, esta tiene una hormona, se introduce dentro de la matriz y empieza a liberar una hormona que impide el embarazo, con una eficacia casi parecida de estos dos a la cirugía, es correcto. El DIU, que es un dispositivo intrauterino. Es correcto. Me dijeron por aquí. Hay que anotarlo. Entonces, estamos hablando que son, o la mayoría de los métodos son para las mujeres. Para los hombres, ¿cuál existe? Fíjate, para los hombres lo más común que utilizamos son el preservativo masculino, que es el condón, y la vasectomía. Eso es lo más común. Okay. Sin embargo, se han estado desarrollando métodos anticonceptivos hormonales para los hombres que tienen relación con la testosterona y con el desarrollo normal de los espermatozoides, disminuyendo muchas veces la movilidad o el número de espermatozoides y por lo tanto la capacidad reducida para poder embarazar. Ok. Yo había leído hace tiempo un artículo donde hablaban de un tipo de inyecciones para los hombres, que se ponían pues ahí en el... Y supuestamente esas Au. inyecciones... Bueno, realmente creo que ningún hombre vamos a como preferir inyectarnos allá, pero realmente esto es a lo que llama usted el tema hormonal. ¿Qué hacen esas inyecciones con los espermatozoides? Mira, generalmente, bueno, estos son temas un poquito más de urología, pero generalmente lo que hacen estas inyecciones es que son hormonas que están cargadas de testosterona y la testosterona te disminuye, te digo, la movilidad y el número de espermatozoides. Ok. De tal forma que para tú poder tener la capacidad de lograr un embarazo, tus espermatozoides tienen que tener cierto número de normalidad, cierto número de espermatozoides, cierto número de movilidad. Si alteras todas estas características, entonces puedes llevar a una persona al hecho de ser hasta cierto punto infértil. Y esa es la finalidad, el no poderte embarazar. Ok. Hablemos, doctor, de la píldora del día siguiente, que yo creo, muchas mujeres, incluso hombres, la pueden confundir con un método anticonceptivo. Y yo creo que es importante saber bien el uso correcto de ello porque puede traer también consecuencias graves para la salud. Sí, mira, la píldora del día siguiente es una hormona que generalmente es un derivado de la progesterona, son dosis altas de progesterona y lo que te ayudan es a que los próximos días después de haberla tomado a concentraciones tan altas, pues venga tu menstruación. Entonces no es un método anticonceptivo, lo tienes que utilizar por lo menos cada 6 meses, no lo puedes utilizar antes de esto porque puede tener alteraciones o efectos secundarios y mucha gente, como tú dices, lo ve como método anticonceptivo, lo utiliza de forma mensual. Entonces, no se puede, no es un método anticonceptivo, lo que produce es menstruación y prácticamente si hay un embarazo ya que se va a implantar, pues lo desechas, ¿no? Entonces, no es tanto la finalidad de la anticoncepción es evitar la concepción, precisamente que el espermatozoide se una al óvulo, es algo distinto. Muy bien, entonces ya hablamos de los que son hormonales, pero también, por ejemplo, hay preservativos para mujer, cosa que mucha gente no sabe, incluso yo no lo sabía, hasta hace poco que lo investigué. Esos también, por ejemplo, hay mucha, ¿cómo se dirá? Hay mucho miedo, mucha vergüenza de ir a pedirlos a la farmacia, pero yo creo, o no sé, a expensas de lo que usted opina, doctor, ¿es el más eficiente este? ¿No lo es para las mujeres? Mira, los preservativos, tanto masculino como femenino, son condones que puedes utilizar. Pues el del hombre ya todo el mundo lo conocemos. El de la mujer se introduce por vía vaginal. Tiene prácticamente la misma función que el preservativo masculino, que es el de formar una barrera. La ventaja de los métodos de barrera, como pueden ser los preservativos, es que también te ayuda a disminuir las enfermedades de transmisión sexual. Claro. No todas, pero sí las disminuye. Entonces, no es muy común que las mujeres conozcan esto de los condones femeninos. Hasta cierto punto es un poco más incómodo el estar introduciendo el preservativo dentro de la mujer. Por eso generalmente es más utilizado el preservativo masculino. Pero existe, el porcentaje de efectividad es muy parecido al preservativo masculino, que va aproximadamente como en un 90%. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, hablamos de efectividad ahorita, la cirugía tiene un porcentaje de efectividad como del 99.98%. Eso es bien importante también platicarlo, ¿eh? El hecho de que tú te operes no significa que ya no puedes embarazarte. O sea,
La única forma realmente en la que tú no te embaraces por completo, pues es o no tener relaciones sexuales o ya estar viviendo en una etapa donde se considera menopausia en la mujer que no ovula o andropausia en el hombre. Porque aunque el porcentaje de la cirugía es muy alto, no es completamente el 100%. Después de la cirugía hablamos 99.98%, sigue el Mirena, el implante subdérmico que te da un porcentaje de efectividad como del 97-99%. Y luego ya siguen los preservativos. Bueno, también en hormonales están las pastillas, las inyecciones, los parches. Y luego los preservativos que ya te dan una efectividad como de un 90% cuando se utilizan de forma correcta. Entonces ninguno te da el 100, ¿verdad? No, ninguno te da el 100. Fíjate. Pues ya para terminar, platicamos de métodos anticonceptivos y platicamos que existe mucha variedad y hoy en día creo que hay la posibilidad de que todo mundo pueda acceder a este tipo de métodos. Aquí la pregunta es, según su punto de vista como especialista, ¿por qué, aunque hay muchas formas de cuidarse los jóvenes, los adolescentes, por qué siguen existiendo embarazos a temprana No edad? deseados, sí. ¿A qué se debe esto? ¿Planificación familiar, falta de comunicación con los papás? ¿A qué se debe esto? Yo creo que sí es una falta de comunicación en todos los aspectos, ¿no? Personas que tienen relaciones sexuales y no tienen la comunicación directa con sus padres. En la escuela, personas que no van a clases y no logran exponer hacia sus demás compañeros los métodos de planificación, y ahí les molaron toda la vida. No, y tu comunicación pues con tu médico ginecólogo, ¿no? Tienes que llevar una vida sexual responsable, entonces lo ideal siempre, siendo joven, pues intenta acudir con tu ginecólogo, platica, ¿sabes qué? Tengo pensado iniciar mi vida sexual, ¿qué me recomiendas? No quiero embarazarme, mi novio y yo hemos pensado en estos métodos, hemos leído algunas cosas, ¿tú qué nos recomiendas? Entonces, eso sería lo ideal siempre, informarte. Claro. Muchas veces... Responsabilidad. Nos pregunta el público del... ¿Me dicen por favor otra vez? ¿Diu? ¿Mirena? El de Mirena. Sí, que Sí. dice la gente que o hay una idea de que no se menstrua cuando lo tienes, o sí, o... Mira, ¿cómo está ese rollo? un porcentaje muy alto de mujeres que utilizan el DIU Mirena logran un estado de amenorrea, es decir, no logran menstruar. Es tan constante el estímulo de progesterona que prácticamente el útero no logra descamar la parte que menstrua. Okay. Esto para algunas mujeres es una ventaja, puesto que ya no vuelven a pasar esos pues, dichosos accidentes, ¿no? Que estás en una reunión y de repente, hijo, tengo que ir al baño porque ya tuve un accidente. A veces con el DIU Mirena ya no vuelves a tener estos accidentes. Algunos duran hasta 5 años, entonces imagínate estar libre de problemas de menstruación durante 5 años. Para muchos es un beneficio. ¿Toda la vida? Y esto, nada más rápido, doctor, ¿no es perjudicial entonces para nuestra salud el hecho de que se rompa con el ciclo natural? No, por eso solamente se utilizan por cierto tiempo. Ahora, siempre que estás utilizando un método de planificación, también tienes que acudir de forma frecuente a tus consultas para estarte rastreando por ultrasonido los órganos genitales internos y ver que todo vaya bien, ¿no? Muy bien. Perfecto, doctor. Pues bueno, las redes sociales para que lo sigan, para que sigan la información e incluso para que vayan y se atiendan porque es muy importante. ¿Cuáles son? Es bien importante. Mira, tanto Facebook como Instagram, DR Emanuel Retana. Número de teléfono para citas 618-818-0304 y para WhatsApp 618-364-2262. Ahí está, para que usted no se pierda toda esta información que es muy importante para nuestra salud.